Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros una nueva colección, en este caso una colección titulada Cuentos Libertinos. Unos cuentos libertinos escritos por el escritor francés Honoré de Balzac, un clásico de la literatura universal, en este caso de la literatura francesa. La verdad es que yo cuando empecé a leer a este escritor quedé impactado de una manera brutal. Tiene libros, tiene novelas largas, como por ejemplo Eugénie Grandet, o El padre Goriot, o sobre todo El primo Pons, y la que más me gustó a mí fue Las ilusiones perdidas, entre otras muchas, como La piel de Zapa también, que me viene ahora a la cabeza, o La comedia humana. Así es que este escritor, que nació en 1799 y murió en 1850, realmente tuvo una vida corta, pero fue muy prolífico y escribió cantidad de historias, de novelas y en este caso también de cuentos. Estos cuentos libertinos que hoy os traigo. Hoy os traigo 3 cuentos libertinos, 3 cuentos que tienen un denominador común y es el personaje principal que los une. En este caso, la llamada Bella Imperia, la señora Imperia. Ya sabéis, si este escritor nació a principio del siglo XIX, más o menos, pues los cuentos están ambientados en la Francia de principios de este siglo, del XIX. Me ha costado leer, me ha costado narrar, porque hay párrafos muy largos, sin comas ni puntos, todo directo, sin puntos y apartes, y eso me cuesta bastante. Así es que espero me sepáis perdonar si hay alguna falta de entendimiento por ahí, incluso los nombres franceses que son un poquito farragosos para mí. Espero que me sepáis perdonar y que lo disfrutéis lo máximo posible. También os quiero recordar lo último que hemos subido aquí a Microcuentos Universales, que han sido unos cuentos biográficos. En este caso me centré en el personaje de Arquímedes, y anteriormente unos cuentos rusos que también os recomiendo encarecidamente. Recordaros por último que tenemos un WhatsApp de Cuentos Inmortales TV, un WhatsApp hecho con mi otro espacio que también podéis uniros, que es gratis, y ahí os dejo por anticipado lo que voy a subir. Bueno, pues nada, ahí sí, deciros que en la descripción del vídeo dejaré el enlace a los WhatsApp y las marcas de tiempos de estos 3 cuentos. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad, por el cariño que me mostráis. Al final del vídeo nos vemos, disfrutarlo lo máximo posible. Un beso a todos y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La Bella Imperia. Para ir al concilio de Constanza, el arzobispo de Burdeos había incluido en su séquito a un curita turenés bien apersonado, cuyos modales y discurso eran, cosa rara, exquisitos, tanto más cuanto que pasaba por ser hijo de la soldé, mujer aficionada a los soldados, y del gobernador. El arzobispo de Tours se lo había entregado gustosamente a su cofrade cuando aquél estuvo de paso en la ciudad, por aquello de que los arzobispos, sabiendo cuán agudos son los pruritos teológicos, se hacen regalos entre ellos. Así pues, al concilio vino ese joven cura y fue alojado en casa de su prelado, hombre de buenas costumbres y de gran saber. Philippe de Malá, que así se llamaba el cura, resolvió obrar bien y servir con dignidad al que le promovía, pero vio en aquel concilio mistigórico mucha gente de vida disoluta, sin que por eso obtuvieran menos, sino que por el contrario poseían más indulgencias, escudos de oro y beneficios que todos aquellos prudentes y comedidos. Pero hete aquí que una noche,
dura para su virtud, el diablo le susurró al oído y entendimiento que ya era hora de que hiciera su provisión a cestadas, ya que cada uno se nutría en el seno de nuestra Santa Madre la Iglesia, sin que jamás se agotara, milagro que demostraba con creces la presencia de Dios. Y el curita turenés no decepcionó al diablo. Se prometió, puesto que era pobre a más no poder, banquetear, arrojarse sobre los asados y otras salsas de Alemania cuando le conviniera y sin pagar. Pero como seguía manteniendo continencia, ya que tomaba por modelo a su pobre y viejo arzobispo, quien por fuerza ya no pecaba y era tenido por santo, sufría frecuentemente ardores intolerables seguidos de melancolías. Dado el número de bellas cortesanas y de indiferencia glacial con la gente pobre que vivían en Constanza para despejar el entendimiento de los padres del concilio. Rabiaba por no saber cómo acometer a tan galantes urracas que zaherían a los cardenales, abades, comenderos, auditores de la rota, legados, obispos, príncipes, duques y margraves, tal como lo hubieran podido hacer con simples clérigos desprovistos de dinero. Por la noche, dichas sus oraciones, intentaba hablarles, aprendiendo a estos efectos el hermoso brevario del amor. Se hacía preguntas para poder contestar a cuantos casos pudieran presentársele. Y si, al día siguiente, hacia las completas, se encontraba con alguna de aquellas ufanas princesas, en buen punto, repantigada en su litera, escoltada por pajes bien armados, permanecía boquiabierto, como perro cazando moscas, viendo aquella fría figura que tanto le abrasaba. Habiéndole demostrado claramente el secretario de Monseñor, gentil hombre del Perigord, que los padres, procuradores y auditores de la rota compraban con muchos presentes, no con reliquias o indulgencias, sino con piedras preciosas y oro, el favor de tener entrada en casa de aquellas encopetadísimas gatas mimadas que vivían bajo la protección de los señores del concilio, el pobre turenés, por ser tan inocente y pazguato, atesoraba en su jergón los escudos de oro que le había entregado el arzobispo a cambio de trabajos de escritura, con la esperanza de que un día llegaría a tener lo suficiente para poder ver, tan solo un momento, a la cortesana de un cardenal, poniéndose por lo demás en manos de Dios. Iba desnudo de pies a cabeza y se parecía tanto a un hombre como una cabra tocada de noche se parece a una damisela, y dando rienda suelta a sus pasiones, vagaba de noche por las calles de Constanza, sin preocuparse por su vida, y con gran peligro de que los soldados le atravesaran el cuerpo, espiaba a los cardenales que entraban en casa de sus amigas. Veía entonces cómo se encendían las velas de cera en las casas y cómo de repente relucían puertas y ventanas. Oía luego cómo los benditos abades o demás personajes se reían, bebían y se lo pasaban en grande, enamorados, cantando el aleluya secreto y rezando cortos sufragios a la música con la cual se les agasajaba. Las cocinas hacían milagros y así se celebraban oficios con buenos pucheros grasientos y caldosos, maitines con lacones, vísperas con bocados exquisitos y laus deu con dulces. Entonces, terminadas las libaciones, aquellos buenos curas callaban. En las escalinatas sus pajes jugaban a los dados y en la calle peleaban las reacias mulas. ¡Qué bien iba todo! Y eso porque había fe y religión. He aquí cómo el bueno de Hus fue quemado. ¿Y la causa? Ponía la mano en el plato sin ser convidado. Y además, ¿por qué se hizo hugonote antes que los otros? Pero volviendo al gentil Philip, muy a menudo recibió porrazos y fuertes golpes, pero el diablo le animaba haciéndole creer que tarde o temprano le llegaría el turno de ser cardenal en casa de una de aquellas. Su ansia le enardeció como un ciervo en otoño, y tanto que una noche se deslizó hasta la montera de una de las más hermosas casas de Constanza, en la cual había visto a menudo a oficiales, senescales, lacayos y pajes, esperando con antorchas a sus amos, duques, reyes, cardenales y arzobispos. «¡Ah!», pensó, «cuán bella y galante debe ser esta».
Un soldado, debidamente armado, le dejó pasar creyendo que pertenecía al elector de Baviera que acababa de salir de dicha morada y que iba a traer un mensaje de dicho señor. Philippe de Malá subió las escaleras tan ligero como un lebrel, rabiosamente poseído por el mal de amor, y se dejó llevar por una deleitosa fragancia de perfume hasta la alcoba donde platicaba con sus mujeres la dueña de la casa, mientras desabrochaba sus atavíos. Se quedó boquiabierto como un ladrón delante de los alguaciles. Estaba la señora sin sayas ni caperuza. Las doncellas y sirvientas, ocupadas en descalzarla y desvestirla, dejaban su primoroso cuerpo al desnudo con tal destreza y llaneza que el cura, enardecido, soltó un ¡ah!, que desprendía amor. «Bueno, ¿y qué deseáis, hijo mío?», le dijo la señora. «Entregaros mi alma», contestó devorándola con la mirada. «Podéis volver mañana», replicó burlándose abiertamente de él, a lo que Philippe, con el rostro encendido, gentilmente contestó: «No faltaré». Se puso a reír ella como una loca. El tal Philippe, desconcertado, se quedó atónito y contento, clavando sobre ella unas miradas que flecheaban admirables primores de amor, tales como una bella cabellera que cubría una espalda de marfil pulido, dejando ver, por entre miles de bucles ensortijados, superficies deleitosas, blancas y resplandecientes. Llevaba en su frente de nieve un rubí menos feraz en olas de fuego que sus ojos negros humedecidos por su risa llana. Lanzó incluso su zapato de punta curva, dorado como un relicario, retorciéndose de tanto reír y dejando ver al desnudo su pie, menudo como el pico de un cisne. Aquella noche estaba de buen talante, de lo contrario ya hubiera mandado arrojar por la ventana al gentil tonsurado sin hacerle más caso que a su primer obispo. «¡Qué hermosos ojos tiene, señora!», dijo una de las sirvientas. «¿De dónde saldrá?», preguntó otra. «Pobre chiquillo», exclamó la señora. «Su madre andará buscándole. Hay que encauzarle de nuevo por el buen camino». El turenés, sin perder la cabeza y mirando la cama de brocado de oro donde iba a posarse el lindo cuerpo de la meretriz, hizo un gesto de deleite. Esta furtiva mirada, llena de jugo y amoroso entendimiento, despertó el antojo de la dama, que mitad bromeando y mitad prendada del lindo muchacho, le repitió: «¡Mañana!», y le despidió con un ademán al cual el propio Papa Juan hubiera obedecido, tanto más cuanto que era como un caracol sin concha, ya que el concilio acababa de despapizarle. «¡Ah, señora! Ahí va otro voto de castidad trocado en deseo de amor», dijo una de las sirvientas, y las risas arreciaron como el granizo. Philippe, aturdido por la visión de esa criatura más apetitosa que una sirena al salir del agua, y dándose cabezazos contra la puerta, se fue tan torpe como corneja encaperuzada. Observó las siluetas de animales grabadas encima del portalón. Volvió luego a casa de su buen arzobispo, el corazón atiborrado de diablos y sofisticadas las entrañas. Retirado a su cuartito, se pasó la noche contando los escudos de oro y por mucho que contase, siempre salían 4. Y como aquello constituía todo su tesoro, pensaba poder satisfacer a la hermosa dama entregándole todo lo que poseía en el mundo. «¿Qué os ocurre, Philippe?», dijo el buen arzobispo, inquieto por el desasosiego y los «ay, ay» de su clérigo. «Ay, monseñor», contestó el pobre cura, «me maravilla cuánto pesa en mi corazón una mujer tan ligera y tan dulce». «¿Y cuál?», replicó el arzobispo, dejando el brevario que leía para los demás el santo hombre. «Ay, Jesús, vais a regañarme, mi buen amo y protector, pues la dama a la que he visto es por lo menos la de un cardenal. Me eché a llorar al ver que para ella me faltaría más de un inmundo escudo, aunque me otorgarais el favor de convertirla al bien». El arzobispo, frunciendo el acento circunflejo que tenía encima de la nariz, no chistó. Entonces
el humildísimo y respetuoso cura sintió su cuerpo estremecerse por la confesión hecha a su superior. Pero repentinamente el santo hombre le dijo: ¿De veras? ¿Tan cara es? «Ah», replicó, «ha hecho caer muchas mitras y se ha tragado muchos báculos». «Pues bien, Philip, si quieres renunciar a ella, te regalaré 30 monedas de oro del dinero para los pobres». «Ah, monseñor, ¿cuánto perdería?», contestó el muchacho, consumido por la rastrillada tan deseada. «Oh, Philip», dijo el buen bordelés, «¿quieres, pues, como todos nuestros cardenales, entregarte al demonio y desagradar a Dios?». Y el amo, afligido por el dolor, se puso a rezar para que San Gatien, patrono de los pazguatos, salvara a su criado. Obligándole a arrodillarse, le dijo también que se encomendara a San Philip, pero el condenado cura imploró en voz baja al santo que le impidiese flaquear, si mañana le recibiera la dama a merced y misericordia. Y el buen arzobispo, oyendo el fervor de su fábulo, gritaba: «¡Ánimo, muchacho! Dios te ayudará». Al día siguiente, mientras monseñor despotricaba en el concilio contra el impúdico modo de vida de los apóstoles de la cristiandad, Philip de Malá se gastaba las monedas ganadas con mucho trabajo en perfumes, baños, sudaderos y demás prendas. Tanto se engalanó que parecía el querido de una mujer caprichosa. Bajó a la ciudad para reconocer la morada de la reina de su corazón, y cuando preguntó a los transeúntes a quién pertenecía dicha morada, se mofaban de él diciéndole: «¿De dónde saldrá este sarnoso que no ha oído nombrar a la bella Imperia?». Al oír este nombre y percatarse de aquella horrenda trampa en la que, por su propia voluntad, había caído, pensó despavorido haberse desprendido de sus escudos para el diablo. Imperia era la más preciosa y caprichosa de las mujeres de mundo, además de pasar por ser la más inteligentemente bella y la que mejor se las componía para engatusar a los cardenales, galantear a los más rudos soldados y opresores de pueblos. Era dueña de valerosos capitanes, arqueros y señores, deseosos de servirla en todo. Con solo una palabra podía acabar con la vida de aquellos que se mostraban impertinentes. La derrota de un hombre no le costaba más que una gentil sonrisa. Y a menudo, por muy señor de Baudricourt que era, un capitán del rey de Francia le preguntaba, haciendo burla de los abades, si aquel día debía matar a alguien para ella. Excepto los potentados de alto clérigo con los cuales doña Imperia componía finamente su ira, los tenía todos bajo su férula por la virtud de su pico y de sus amorosos modales, que tenían a los más virtuosos e insensibles apresados como los pajarillos en liga. Por eso vivía tan querida y respetada como las verdaderas damas y princesas, y se le daba el trato de señora. Por lo que el buen emperador Segismundo, a una verdadera y casta señora que de aquello se quejaba, contestó que ellas, damas de pro, respetaban las prudentes costumbres de la santa virtud, y la señora Imperia los tan dulces desvaríos de la diosa Venus. Palabras cristianas que disgustaron mucho y sin razón a aquellas damas. Philip, pues, volviendo a pensar en el rico manjar que sus ojos habían devorado la víspera, supuso que aquí se había acabado la fiesta. Entonces se puso triste y sin comer ni beber, esperando la hora, se paseó por la ciudad. Iba apuesto y galano, lo suficiente como para encontrar a otras menos reacias a la montera que la señora Imperia. Entrada la noche, el gentil turenés, erguida la cabeza de orgullo, cubierto por un caparazón de deseos y azotado por sus ayes que le abrasaban, se deslizó como un águila en la morada de la verdadera reina del concilio. Pues ante ella venían a inclinarse todas las autoridades, hombres sabios y prohombres de la cristiandad. El mayordomo no le reconoció e iba a echarle cuando la doncella dijo desde lo alto de la escalinata: «Señor Imbert, es el muchachito de la señora». Y el pobre Philip, colorado como una noche de nupcias, de felicidad y de alegría,
subió a trompicones la escalera de caracol. La doncella, cogiéndole de la mano, le llevó hacia la sala donde la señora, ligeramente ataviada, piafaba ya, como valiente mujer en espera de lo mejor. La deslumbrante Imperia estaba sentada cerca de una mesa cubierta de manteles felpudos, adornados de oro, con todo el aparejo dispuesto para la mejor bebería. Frascos de vino, cuencos para beber ya dispuestos, botellas de hipocrás, vasijas de grés llenas de buen vino de Chipre, cajitas repletas de especias, pavos asados, salsas verdes, lacones salados, hubieran podido alegrar la vista del galán si no hubiera amado tanto a la señora Imperia. Y ésta se dio cuenta claramente de que los ojos del curita solo la miraban a ella, y aunque estuviera acostumbrada a las impías devociones de la gente de iglesia, se alegró mucho, puesto que durante la noche se había vuelto loca pensando en el muchacho que todo el día le había tenido el corazón ocupado. Ya habían sido cerradas las ventanas y la señora estaba dispuesta y ataviada como para honrar a un príncipe del imperio. Así pues, el bribonzuelo, beatificado por la sacrisanta belleza de Imperia, se dio cuenta de que ni emperador, ni burgrave, ni incluso cardenal a punto de ser elegido papa, podrían con él, pobre curita, que en su barjoleta solo albergaba el diablo y el amor. Se las echó de gran señor y ponderó su mérito saludándola con una cortesía que nada tenía de necia. Fue entonces cuando la dama le dijo, agasajándole con una ardiente mirada: «Sentaos a mi vera, que vea si habéis cambiado desde ayer». «Oh, claro», contestó. «¿Y en qué?», dijo ella. «Es que ayer», replicó él muy astuto, «yo os amaba, pero ahora nos amamos, y de miserable y pobre me he convertido en un ser más rico que un rey». «Oh, chiquillo, chiquillo», exclamó ella alegremente, «sí que has cambiado, pues yo bien veo que de joven cura has pasado a ser un diablo viejo». Muy juntos se recostaron delante de un hermoso fuego que por doquier iba a esparcir igualmente su embriaguez. Estaban siempre dispuestos a comer, acariciándose con la mirada, pero sin nunca probar bocado. Estaban por fin instalados en su felicidad y contento, cuando se oyó un ruido desagradable en la puerta de la señora, como si allí gente peleara y chillara. «Señora», dijo la joven sirvienta apresuradamente, «vaya la que nos cae encima». «¿Pues qué?», exclamó ella en el tono altivo de un tirano echando pestes al verse interrumpido. «El obispo de Coire quiere hablaros». «¡Que el diablo le desuelle!», contestó mirando a Philip con ojos mimosos. «Señora, ha visto luz por las ranuras y arma gran alboroto. Dile que tengo fiebre y no mentirás, porque me consumo por este curita que me tiene prendida el alma». Al acabar sus palabras, mientras apretaba con devoción la mano de Philip, cuya piel ardía, apareció jadeante e iracundo el panzudo obispo de Coire. Le seguían sus lacayos llevando una trucha canónicamente salmonada y recién sacada del Rin que yacía en una fuente de oro. Le acompañaban especias en sus maravillosas cajitas y otras golosinas tales como licores y compotas hechas por las santas monjas de sus abadías. «¡Ah, ah!», gritó con su vozarrón. «Aún me queda tiempo antes de reunirme con el diablo sin que me hagáis desollar vivo por él, mi querida niña». «Vuestro vientre será un día una espléndida vaina para una espada», respondió ella frunciendo el ceño, y sus cejas, de agradables y hermosas, se volvieron tan duras que hacían estremecer. «¿Y este monaguillo viene ya para la ofrenda?», dijo con insolencia el obispo, su ancha y rubicunda cara vuelta hacia el lindo Philip. «Monseñor, aquí estoy para confesar a la señora». «¡Oh, oh! ¿Desconoces pues los cánones? Confesar a las señoras a estas horas de la noche es un derecho reservado a los obispos. Por lo tanto, lárgate, vete a pasturar con simples monjes y no vuelvas más por aquí, so pena de excomunión». «¡No os mováis!», rugió Imperia, más embellecida por la ira que por el amor, pues su belleza era a la vez amor e ira. «¡Quedaos, amigo mío! Esta es vuestra casa».
Supo entonces cuán amado era. ¿No dice en el brevario y la enseñanza evangélica que en el valle de Josafat iguales ante Dios seréis? Le preguntó ella al obispo. Es una invención del diablo que ha alterado la Biblia. Pero sí, escrito está, respondióle el zopenco obispo de Coir, deseoso de sentarse a la mesa. Pues bien, iguales sois ante mí, que soy vuestra diosa en este bajo mundo, añadió Imperia. Si no, haré que os estrangulen con delicadeza un día entre cabeza y hombros. Os lo juro por el santo poder de mi tonsura, que bien vale la del Papa. Y deseosa de que la trucha, con su fuente, las cajitas y los dulces participaran en el ágape, prosiguió hábilmente. «Sentaos y bebed». Pero la astuta mujer, que de engaño sabía un rato, guiñó el ojo a su joven amigo para decirle que no hiciese caso de este alemán, puesto que el vino iba a hacer pronto de justiciero. La doncella acomodó y enredó al obispo a la mesa, mientras Philippe, que de rabia no podía abrir el pico, pues veía cómo se esfumaba su felicidad, entregaba al obispo a más diablos que monjes hay en vida. Habían llegado hacía rato a media comida, y el joven cura, hambriento solo de Imperia, cerca de quien se acurrucaba sin decir palabra, no había probado aún bocado, pero sí le hablaba con aquel lenguaje sin puntos, comas, letras, figuras, caracteres, notas o imágenes tan bien entendido por las damas. El panzudo obispo, bastante sensual y muy cuidadoso de esta piel de clérigo, en la cual su difunta madre le había cosido, dejaba que la delicada mano de la dama le sirviera abundantemente el hipocrás, y estaba ya con su primer hipo cuando un gran ruido de cabalgada escandalizó la calle. El número de caballos, los so de los pajes, demostraba que llegaba algún príncipe lleno de furia amorosa. Y de hecho, irrumpió seguidamente en la sala el cardenal de Ragush, a quien los servidores de Imperia no se habían atrevido a negar la entrada. Ante tan triste suceso, la pobre cortesana y su muchachito experimentaron la vergüenza y el desengaño de los leprosos de antaño, pues querer desbancar al cardenal era tentar al diablo, ya que además no se sabía entonces quién iba a ser papa, habiendo los tres pretendientes renunciado a la birreta en provecho de la cristiandad. El cardenal, italiano astuto, muy barbudo, gran sofista que dirigía a su antojo el concilio, adivinó sin tener que esforzar demasiado su entendimiento el alfa y omega de esta aventura. No tardó ni un solo instante en saber cómo actuar para dejar bien hipotecados sus impetuosos arranques. Llegaba movido por un apetito de monje y con tal de hartarse, era hombre capaz de estoquear a 2 frailes y de vender su trozo de Santa Cruz, cosa que no hay que hacer. «Oye, amigo», dijo a Philippe, «acércate». El pobre turenés, más muerto que vivo, sospechando que el diablo se inmiscuía en sus asuntos, se levantó y dijo al temible cardenal: «¿Qué manda vuestra merced?». Este, cogiéndole del brazo, se lo llevó a la escalera y mirándole a los ojos le dijo sin demora: «Válgame Dios, tú eres un buen muchachito y no me agradaría que por mí se enterara tu amo de los disgustos que tu vientre va a causar. Mi gozo podría costarme piadosas fundaciones en mi vejez, así que elige o casarte con una abadía para el resto de tus días o con la señora esta noche para morir mañana». El pobre turenés, desesperado, le dijo: «¿Y amainado vuestro ardor, monseñor, me será posible volver?». Al cardenal le costó enfadarse, sin embargo, severamente añadió: «Escoge, la horca o la mitra». «Ah», contestó astutamente el cura, «una buena importante abadía». Al oír estas palabras, el cardenal entró en la sala, cogió una escribanía y garabateó sobre un trozo de pergamino una cédula para el enviado de Francia. «Monseñor», le dijo el turenés mientras aquél escribía el nombre de la abadía, «el obispo de Coire no será tan breve en su salida como yo, pues tiene tantas abadías como tabernas en la ciudad tienen los soldados, y además está ahora gozando de las glorias del Señor. Así pues, para agradeceros tan buena abadía, me parece que os debo un consejo».
¿Sabéis, por lo demás, cuán malévolo y contagioso es este cólera morbo que cruelmente castiga a París? Pues decidle que acabáis de asistir a vuestro buen y viejo amigo, el arzobispo de Burdeos. Con eso haréis que se largue como paja al viento». «¡Oh!», exclamó el cardenal, «mereces mucho más que una abadía. Válgame Dios, amiguito. Ahí van 100 escudos de oro para tu viaje a la abadía de Turpenay, ganada ayer al juego y que davidosamente te concedo». Al oír estas palabras y viendo desaparecer a Philippe de Malá, sin haber recibido la deleitosa mirada cargada de amorosa quinta esencia que de él esperaba, la leonina Imperia, resoplando como un delfín, adivinó toda la cobardía del cura. No era aún lo suficientemente católica como para perdonar a su amante el haberse burlado de ella sin saber aceptar la muerte para satisfacer sus caprichos. Entonces la muerte de Philippe quedó grabada en la mirada de víbora que le lanzó para insultarle, lo que alegró al cardenal, pues el libertino italiano comprendió que recobraría pronto su abadía. El turenés, sin preocuparse lo más mínimo de la tormenta, se escabulló calladamente, con las orejas gachas, como perro mojado echado a patadas de vísperas. Del corazón de la señora salió un profundo suspiro. De buena gana, de tenerlo a su alcance, hubiera apañado a todo el género humano, pues el fuego que la poseía se le había subido a la cabeza, y en el aire a su alrededor centelleos de llamas brotaban. Y motivo había, puesto que era la primera vez que un cura hacía burla de ella. Por eso sonreía el cardenal, pensando que de ello sacaría más felicidad y gozo. ¿No era él un compañero muy astuto? Por eso llevaba la birreta roja. «Ah, estimado compadre», dijo al obispo, «me alegra estar en vuestra compañía y me complace haber conseguido echar a ese fámulo indigno de la señora, puesto que si os hubierais acercado a él, mi linda y fogosa cervatilla, hubierais podido fenecer indignamente por culpa de un simple cura». «¿Cómo pues?». «Es el escribano de Monseñor, el arzobispo de Burdeos, y al buen hombre le ha cogido esta mañana el contagio». El arzobispo abrió la boca como si hubiera querido tragarse un queso. «¿Y cómo os habéis enterado?», preguntó. «Si he de decir la verdad», dijo el cardenal cogiendo la mano del buen alemán, «acabo de administrarle y consolarle. A estas horas el buen hombre viaja, viento en popa, hacia el paraíso». El obispo de Coir demostró cuán ligeros son los hombres gordos, pues a la gente panzuda Dios les concedió la gracia de tener, en recompensa de sus trabajos, tubos interiores elásticos como globos. Pues dicho obispo dio un salto hacia atrás, jadeando, sudando y tosiendo como un buey que encuentra plumas en su comida. Luego, habiéndose puesto lívido de golpe, bajó rodando las escaleras sin despedirse siquiera de la señora. Cerrada la puerta tras el obispo que se fue corriendo por las calles, Monseñor de Ragús se puso a reír con ganas de chancearse. «Ah, linda mía, ¿no te parezco digno de ser papa y mejor aún, ser esta noche tu galán?». Pero al ver cuán preocupada estaba Imperia, se acercó a ella para abrazarla dulcemente y mimarla como suelen hacerlo los cardenales, gente que echan las campanas al vuelo mejor que todos, incluso mejor que los soldados, puesto que viven en el ocio y no desgastan sus impulsos vitales. «¡Ah, ah!», dijo retrocediendo, «¿quieres matarme, metropolitano loco? Lo que más os importa es vuestro regodeo, malvado rufián, y mi caso es cosa secundaria. Que tu placer me mate y me canonizas, ¿verdad? Ah, tenéis el cólera morbo y queréis gozarme. Date la vuelta y cambia de rumbo, monje desprovisto de sesos, y no intentes tocarme», dijo viendo cómo se acercaba a ella, «si no, te clavo este puñal». Y la astuta comadre sacó de su limosnera un lindo estilete con el cual hacía maravillas en casos oportunos. «Pero cielo mío, linda mía», dijo el otro riéndose, «¿que no ves la astucia? ¿Cómo entonces ahuyentar a este viejo buey obispo de Coir?».
Sí, si me quisierais, bien lo vería yo, contestó. Quiero que salgáis en el acto. Si la enfermedad os ha pillado, poco os importa mi muerte. Os conozco bastante para saber cuán caro pagaría un instante de placer a la hora de vuestro fallecimiento. Inundaríais la tierra. Ya, bastante os habéis jactado estando ebrio de ello. Pues yo solo quiero a mi persona, a mis tesoros, a mi salud. Marchaos, y si no tenéis las entrañas heladas por el cólera, volveréis mañana. Hoy te odio, mi buen cardenal, dijo con una sonrisa. ¡Imperia!, exclamó el cardenal, no te burles de mí. No, replicó, no me burlo nunca de las cosas santas y sagradas. ¡Ah, ramera ruin! ¡Te excomulgaré! ¡Mañana! ¡Santo Dios! Estáis fuera de vuestro sentido cardenalesco. ¡Imperia, condenada hija del diablo! Calma, hermosa mía. Perderéis el respeto, no os arrodilléis. Vaya por Dios. ¿Quieres una dispensa in articulo mortis? ¿Quieres mi fortuna, o mejor aún, un trozo de la Santa y Veracruz? ¿Quieres? Esta noche todas las riquezas del cielo y de la tierra no podrían comprar mi corazón, dijo riéndose. Sería la última de las pecadoras, indigna de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo si no tuviera mis antojos. Prenderé fuego a tu casa, bruja, me has hechizado. Perecerás en la hoguera. Escúchame, mi amor, mi gentil pecadora. Te doy palabra de que tendrás en el cielo un hermoso lugar. ¿Qué dices? No, muera la bruja. Oh, os mataré, monseñor. Y el cardenal reventó de rabia. Perdéis el juicio, dijo. Marchaos, os estáis cansando. Seré papa y me pagarás esta pendencia. No por eso dejaréis de tener la obligación de obedecerme. ¿Qué hace falta esta noche para complacerte? Salir. Y de un salto, ligero como el de un aguzanieves, entró en su alcoba, echó el cerrojo, dejando rabioso al cardenal, que no tuvo más remedio que largarse. En cuanto la bella Imperia, sentada a la mesa delante del hogar, se vio sola, dijo rompiendo todas sus cadenitas de oro: «Por todos los cuernos del diablo, si el muchachito me ha hecho cometer esta sandez para con el cardenal, y si me expongo a verme envenenada mañana, sin que disponga de él hasta saciarme, no me moriré sin haberle visto desollado vivo ante mí. ¡Ah!». Llorando entonces a lágrima viva, exclamó: «¡Qué vida tan desgraciada! Y la poca felicidad que de tiempo en tiempo me cae, me cuesta un trabajo de perros, además de mi salvación». Desembuchó cuanto sentía, bramando como ternera que matan, cuando vio en su espejo de Venecia, surgiendo de detrás de ella, la cara rojiza del curita que con mucha destreza se había escondido. «¡Ah!», dijo ella, «eres el fraile más perfecto, más lindo, más frailengo que jamás haya fraileado por esta santa y amorosa ciudad de Constanza. ¡Ah! Ven, mi gentil caballero, mi hijo querido, mi barrigudo, mi paraíso de deleites. Quiero beber tus ojos, comerte, matarte de amor. Oh, mi floreciente, frondoso y eterno Dios, descuida que de pequeño sacerdote te voy a hacer rey, emperador, papa y más feliz que todos ellos. Anda, aquí puedes poner todo a sangre y a fuego. Tuya soy y te lo demostraré, pues serás pronto cardenal, aunque para teñir de carmín tu birreta tenga que verter toda la sangre de mi corazón». Y temblándole la mano de felicidad, llenó de vino griego el cuenco de oro que había traído el panzudo obispo de Coir, lo presentó a su amigo, y ella, cuya chinela era más preciada por los príncipes que la del papa, quiso servirle de rodillas. Pero él la miraba con ojos tan hambrientos de amor que ella, estremeciéndose de placer, le dijo: «Vamos, cállate, chiquillo, cenemos». Cuán clemente era la señora Imperia. Cuando el cardenal de Ragusa se fue a Venecia
en calidad de legado para arreglar los asuntos del nuevo papa con los señores gobernantes de la señoría de dicho estado, la señora Imperia también permaneció algún tiempo en dicha ciudad, llevando la vida de una reina obligada a ello por hallarse entonces en aquella ciudad las más bellas y ricas rameras del mundo, que siempre acuden allí donde abundan los escudos, y sólo se hablaba de las de Venecia, quienes, en el decir de los bigardos, únicamente podían ser suplantadas por las de Roma. La razón de aquella supremacía procedía del lugar ocupado por la Iglesia, que a todo daba realce. De ahí la gran fama y alabanzas de la señora Imperia, quien fue adoctrinada por cardenales y arzobispos. Por aquellos tiempos, la señora supo que en dicha ciudad de Venecia se hallaba la señora Gina Tiraboschi, única cortesana digna de serle comparada, en cuanto a los bienes y modo de vida, pues en lo que a belleza y formas de hacer el amor se refiere, nadie en ese mundo se le asemejaba. Allí donde aquella Gina cansaba, decían, a sus amantes por su extremada vehemencia y violencia amorosa, la señora Imperia sabía cómo mantener la llama de los suyos. A este respecto, un príncipe, Porcier, en loor de la señora Imperia, pronunció la siguiente sentencia: que la Gina era una especie de bailarina que hacía los más divinos contoneos dignos de ser vistos una vez, pero que la señora Imperia era el deleite de cada día. La Gina se entregaba a cualquiera que tuviera denarios para gastar, mientras que mi dama no había acogido nunca en su lecho a nadie que no fuera por lo menos arzobispo de la Iglesia, marqués o duque en estado seglar, general de ejército de soldados, margrave en Alemania, e incluso amenazó con defenestrar a un mercader de la ciudad de Venecia que se jactaba de darle 100.000 cequíes, ya que no constaba en el libro de oro donde figuran los patricios del estado, diciéndole: «Id a que os sienten por escrito, enviad dichos cequíes y luego veré». Aquella Gina no sabía, como mi dama, administrar sus negocios, pero con la ayuda de un mayordomo que dirigía a los criados, guardaba los escudos en buenas bolsas, les sacaba jugo y provecho, los invertía en buenas adquisiciones y en la vivienda mantenía las cosas como en el palacio de una reina. Aquella Gina, pues, tiraba el oro a cestadas, como si se le hubiera antojado sembrar la tierra, y decía que jamás le faltaría nada, ya que sabía acuñar moneda sobre un lecho de plumas. Pero como cada quisque sabe, murió en la miseria en España tras una enfermedad que le quitó su belleza. La pobre Gina no era tan atolondrada como para ignorar los negros estragos de la vejez, y eslabón tras eslabón hacía una magnífica cadena de oro y diamantes blancos, por la cual se dice que un usurero hubiera dado 100.000 escudos de oro. Cada uno de sus amantes era el autor de un eslabón, y dicho eslabón de oro debía ir adornado con un diamante, y dicho diamante ser del grosor de un huevo de paloma, y siempre que le regalaban diamantes de menor tamaño, hacía con ellos cabezas de alfileres para adornar su cabello. En cuanto tenía un centenar, cambiaba dichos alfileres por un diamante grande. Durante la estancia de la señora Imperia, la cadena famosa de la Gina tenía 100 admirables eslabones, maravillosamente labrados, ya que el engarce de cada uno era un modelo, obra especial de los más famosos pintores, y las cinceladuras hechas por los mejores fundidores y escultores. Tened en cuenta que aquella alegre despilfarradora había dado a cada uno de dichos eslabones el nombre de sus amantes. Los comparaba durante el juego amoroso unos con otros, y teníamos pues el eslabón Médici, el eslabón de este, eslabón Doria, eslabón Mocenigo, eslabón Colonna, eslabón del señor Jacques Coeur, francés muy rico, eslabón Visconti, lo que le permitió decir al Dux que era un libro de armería europeo. La llegada de la bella Imperia, a la cual el señor Doro tuvo la galantería de prestar su viejo palacio, puesto que se hallaba cercano al que había alquilado el cardenal, avivó mucho el orgullo de la Gina, que se jactó de no ser inferior en nada a la bella Imperia, palabras que llegaron a los oídos de mi dama,
quien no quiso ser cogida desprevenida. Entonces siguió llevando como de costumbre una vida digna de una reina, sin preocuparse de su rival. Así pues, llegó provista de su bella vajilla de oro labrado, de sus muebles y valiosos tapices, y fijó un único día para recibir a los embajadores, otro para los nobles del estado de Venecia, luego otro para los príncipes de paso, y por último recibió a los grandes ministros de la Iglesia, como si ninguna compitiera con ella, y así lo hizo, aconsejada por aquel su buen Bigardo de cardenal de Ragús, que era, como lo sabe todo buen cristiano, el más astuto trapacero jamás habido en el Sacro Colegio y en la corte de Roma. Puesto que la señora Imperia se vanagloriaba de recibir solo a los príncipes elegidos entre los más poderosos, la Gina daba festines dignos de reyes, fiestas nocturnas, se deshacían invenciones y atraía a ella el mundo de los jóvenes señores que van allí donde llamea el placer. Y sin embargo, rabiaba viendo cómo los que en su palacio bailaban deseaban ir a visitar a la bella Imperia, aunque les costara media fanega de rubíes. Tal era la situación cuando aquella caprichosa muchacha se enteró por un mercader de Esmirna, ciudad de Asia, que el príncipe de Sudán, de los países egipciacos, deseaba visitar la hermosa ciudad de Venecia, excitada al máximo su curiosidad por los relatos que le hacían algunos negociantes, cosa extraña en esa gente mahometana, puesto que su herejía es debida precisamente a que desde la infancia se les enseña a desdeñar todo lo que está relacionado con los países cristianos. Dicho mercader le dijo confidencialmente a la Gina que aquel príncipe era hermoso, con una cara de Madonna, y que las bellezas más afamadas de la cristiandad resultarían pálidas a su lado, que llegaba a Venecia con maravillosas riquezas sólo posibles de encontrar en países asiáticos. Añadió que todas esas peculiaridades las sabía por conocer al joven príncipe y que debía buscarle un palacio. La Gina prometió al mercader acostarse con él durante 10 noches, disfrutándolas a su conveniencia, con la condición de que le pusiera a tiro de culebrina a dicho príncipe. Estaba segura, por una vez, de darle en la cresta a la bella Imperia y hacer que pensamientos envidiosos le picoteasen el corazón. De hecho, dicho mercader, proveedor de la Gina y que nada vendía a la señora Imperia, afinó también su puntería que el hermoso árabe, al desembarcar en la ciudad, se vio aprisionado en el cinturón de la Gina, en quien reconoció, según dijo al mercader, a todas las más bullidoras y sabias muchachas de su serrallo. A esto le contestó el mercader que aquella gran ciencia que colocaba a la veneciana por encima de las asiáticas era debida a su pertenencia a la verdadera religión, que desde su más tierna infancia enseñaba a las muchachas a devolver siempre el bien por el mal, palabras prudentes que le dieron mucho que cavilar a nuestro turco. La aventura del lindo príncipe heredero del Sudán, reconocido y magníficamente recibido por la República, conmovió la ciudad, enterada de que había sido capturado por la Gina, quien le prohibió que bajo ningún pretexto dirigiera sus miradas hacia la casa Doro, y menos aún que pensara entrar en ella so pena de perderla para siempre. Y tener en cuenta que andaba tan loco por ella que no podía permanecer un cuarto de hora sin arrimarse a sus sayas, lo que en la ciudad y entre las damas dio gran fama a dicho príncipe hereje, dado que aquella fuerza amorosa, según algunos viajeros, propia de los turcos, les pareció, por ser tan conocido el ardor de la Gina, más sorprendente aún que su hermosura sin rival. Las más gazmoñas se asomaban a sus balcones para verlos pasar en su barquita y se admiraban de que un hombre de rostro tan femenino e inocente, que parecía una muchacha disfrazada, pudiera sostener tal estado de desgaste amoroso, y la señora Cornaro, una de las más santas damas venecianas, se enamoró perdidamente de él, al ver sus hermosos párpados turcos adornados con pestañas tan sedosas como plumas y que parecían ser las cortinas de los 2 soles resplandecientes que eran sus ojos, según decía la gente, y dejaron deslumbrada a la pobre Cornaro, quien, con el permiso de la Gina, lo hizo venir a su palacio,
corriendo el riesgo de ser apuñalada por su marido, y obtuvo tal placer de dicho turco que por poco se muere. Por eso le fue forzoso ir a Roma para obtener del Papa la remisión del pecado por haber hecho el amor con un hereje, y todo el mundo sabe qué admonición le hizo el Papa, preguntándole si esta carne mora era menos ardiente que la de los blancos cristianos. Tened en cuenta que entonces la bella Imperia se picó, y rabiando por poseer a aquel fénix humano, no para el asuntito, dijo al cardenal, sino para el honor de su condición y además para que una Gina no pudiera suplantarla. De hecho, en toda Venecia solo se comentaba lo del heredero del Sudán, de la Gina y de victoria sobre la bella Imperia, de quien ese buen mahometano, fiel a su palomar, no quería oír hablar. Y la Gina pasaba y volvía a pasar en góndola abierta ante el Palacio del Doro, mirando hacia las ventanas y no al príncipe, mientras jugaba con su hermosa cadena, haciendo destellar este río de fuegos al cual el egipcíaco había añadido un cierre de diamantes más valioso que la cadena entera. Un día, pues, ante tal insolencia, la bella Imperia juró por su hermoso vellocinio de amor que disfrutaría de aquel turco, y al hacerle ver el cardenal las dificultades de tal asunto, le contestó ella que si no lo traía, quedaría despedido como cualquier esportillero, y entonces aceptaría por señor y dueño a aquel que se lo colocara en el lecho, y que lo que se le antojaba a la Cornaro, bien se le podía antojar a ella, Imperia. Permaneció el cardenal más de un día pensativo, con la barbilla en la mano buscando un artificio para pescar al turco, y lo encontró. Pudo con un astuto pretexto conseguir que los criados de la Cornaro, que en el palacio de aquella habían introducido a dicho príncipe, le fueran a decir que la pobre señora, de seguro, se moriría si él no le daba un último placer, y estos criados, atraídos por un regalo de peso, trajeron de noche al joven turco ante el cardenal, quien triunfalmente y como prueba de un amor que no retrocedía ante ningún sacrificio, lo presentó a la bella Imperia. Al ver a mi dama muy ligeramente ataviada, recostada sobre cojines de terciopelo rojo, dicho príncipe quedó deslumbrado, se enamoró locamente y admitió que la cristiandad superaba en todo a la media luna. El buen cardenal, muy confuso, quiso salir y dejar que su querida amiga satisfaciera su capricho, pero mi dama le ordenó que se quedara, cosa a la que obedeció mucho mejor que a los mandamientos de la Iglesia, siendo testigo de las zalamerías y superfemeninas gentilezas con las que aquella pícara hembra engatusó a este turco, que quedó atrapado en aquella liga de tal modo que al día siguiente la Gina, viéndose destronada del corazón donde imperaba, creyó que su rival había usado un filtro romano, y quedó sumida en la más profunda melancolía, a pesar de las palabras de consuelo de su turco, quien desahogó con la Gina la rabia que en él había puesto la bella Imperia. Aquella estaba tan alocadamente enamorada de él que se sintió feliz al saberse montada de rechazo, viendo cómo luego su turco la abandonaba para volver a aquel maldito palacio doro para tratar de quebrantar la resistencia de la bella Imperia, y cómo volvió sin haber gozado de ella y se acostó con la Gina, durando ese ir y venir una semana, con gran asombro de la ciudad de Venecia. Decían algunos que ningún volante había tenido tan hermosas raquetas, pues son los venecianos gente muy aficionada a los dichos graciosos. Por fin, un anochecer, cuando dicho turco quiso tirarse al canal, cosa que el cardenal no permitió diciéndole bromeando que su religión le mandaba salvar a los turcos, la bella Imperia lo vio tan a punto que le dijo que se acostaría con él aquella noche si le traía la cadena de la Gina. El turco palideció, pues había gastado ya sus riquezas en Venecia, tanto en casa de la Gina como en obsequios para la bella Imperia, y ya tenía mensajeros que iban camino del Sudán para disponer de caudales frescos para el viaje. El pobre príncipe volvió entonces a casa de la Gina y se echó a sus pies que inundó de lágrimas, presentándole su loco requerimiento y explicándole cuál era la condición deplorable que le permitiría disfrutar de la señora Imperia. La Gina, conmovida por las miradas del jovencísimo turco y por sus palabras, sin contestarle nada, abrió su cadena,
«Vete, hermoso amigo», le dijo, «sé feliz gracias a mí, y que aquella orgullosa sea humillada en lo más hondo de su corazón por un sacrificio que jamás sabrá hacer». El turco cogió la cadena, llegó a casa de la señora Imperia y sin respiro se acostó en su lecho, y pasadas ya las vísperas, aplacado su primer ardor, cuando ella le preguntó con qué astucia había cogido o por cuánto había comprado aquella cadena, con la cual pensaba aquella imitamonos pasear por Venecia, dando 9 vueltas como lo hizo antaño el general Aquiles con el cadáver del pobre Héctor, el turco, inocentemente, le repitió las palabras de la Gina. La señora Imperia se sintió herida en su real majestad y resolvió abrumar a la Gina con gran maestría. Por la mañana, en su barquilla, acompañada por el bello príncipe, a la vista y oídos de toda Venecia, fue al palacio de la Gina, a quien encontró bañada en las lágrimas del desespero, del todo arruinada y decidida a morir. Señora Gina», le dijo, «aquí os devuelvo a vuestro infiel encadenado para siempre», y le ofreció el cierre de la cadena pasada alrededor del cuello del príncipe. Conmovida por esa grandeza igual a la suya, la Gina se abrazó al cuello de la bella Imperia y le dijo entre mil locuras que la tenía por más hermosa que ella. En Italia y demás países se habló tanto de aquella aventura que el señor Petrarca escribió a la bella Laura tratando de despertar en ella la afición por la generosidad, ya que la moraleja de este cuento dice que el amor es... La bella Imperia casada. Parte 1. De cómo cayó la señora Imperia en las redes que solía tender a sus palomos de amor. La bella señora Imperia, que inicia gloriosamente estos cuentos por haber sido la gloria de su tiempo, se vio en la obligación, acabado el concilio, de ir a la ciudad de Roma, ya que el cardenal de Ragush, que la amaba tanto como para sacrificar su birreta, quiso tenerla a su lado. Este bigardo era tan generoso que la obsequió con el hermoso palacio que ocupó en aquella ciudad de Roma. En aquellos tiempos tuvo la desgracia de verse preñada por dicho cardenal. Como es de todos sabido, terminó aquel embarazo con el nacimiento de una hermosa niña que el Papa, guaseándose, aconsejó llamar Teodora, lo que significa don de Dios. Así se llamó la niña y fue admirada por su belleza. El cardenal dejó su herencia a la señora Teodora, que la bella Imperia instaló en su mansión, ya que huyó de la ciudad de Roma como de un lugar pernicioso donde se hacían niños y donde poco faltó para que perdiera su cintura amorosa, sus ínclitas perfecciones, líneas de cuerpo, redondeces de espalda, planos deliciosos, monerías serpentinas que la colocaban por encima de las demás mujeres de la cristiandad, del mismo modo que el Santo Padre está por encima de los demás cristianos. Y es así como todos sus amantes supieron que con la ayuda de 11 doctores de Padua, de 7 maestros de la medicina de Pavía y 5 cirujanos llegados de todas partes que la asistieron en su alumbramiento, salió libre de todo daño. Dijeron que su finura extrema y su tez blanca incluso habían mejorado. Un ilustre doctor de la escuela de Salerno escribió a este propósito un libro para demostrar lo oportuno de un alumbramiento para la frescura, salud, conservación y belleza de las damas. En este libro muy docto quedó claro para todos los lectores que lo más hermoso de ver en la señora Imperia era lo que solo a sus amantes les era lícito admirar. Caso de extraña rareza, puesto que ni ante los pequeños príncipes de Alemania, a quienes ella llamaba sus margraves, burgraves, electores y duques, como lo hace un capitán con sus soldados, se desnudaba. Todo el mundo aún se acuerda de que llegada a los 18 años, la bella Teodora, para redimir la desenfrenada vida que llevaba su madre, quiso entrar en religión,
haciendo don de todos sus bienes al convento de las Clarisas. Con estas miras se puso en manos de un cardenal para que la preparara a cumplir con sus preceptos de la Iglesia. A este descarriado pastor le pareció tan magníficamente hermosa su feligresa que intentó forzarla. Teodora se mató con un estilete para que el antedicho sacerdote no se le arrimara. Por ser muy querida la hija de la señora Imperia, este suceso, relatado en las historias de la época, causó espanto en la ciudad de Roma y sumió a todos en el más profundo duelo. Cuando esta noble cortesana, afligida por el dolor, volvió a Roma para llorar a su desgraciada hija, estaba entonces en lo más florido de sus 39 años, que fue, según dicen los autores, la época más lozana de su magnífica belleza, puesto que todo en ella había alcanzado su máximo grado de perfección como en una fruta madura. Con el dolor se volvió altanera y austera hacia los que, para secar sus lágrimas, le hablaban de amor. El propio Papa fue a su palacio para darle palabras de admonición, pero permaneció abrumada por el duelo, diciendo que se iba a entregar a Dios, ya que ningún hombre, por muchos que hubiera visto, jamás le había satisfecho, y que todos, incluso un curita al que había rendido tanta adoración como a un relicario, la habían engañado, mientras que Dios jamás la engañaría. Esta decisión hizo temblar a más de uno, pues era la dicha de infinito número de señores. Por eso se abordaba la gente en las calles de Roma, se saludaba diciendo: ¿a qué se ha resuelto la señora Imperia? ¿Despojará al mundo de amor? Algunos embajadores escribieron a sus señores. El emperador de los romanos estuvo muy pesaroso, ya que había retozado como un loco durante 11 semanas con la señora Imperia. Solo la había dejado para irse a la guerra y la amaba aún tanto como a su miembro más valioso, que para él, a pesar de la opinión de sus cortesanos, era el ojo, ya que, según decía, con él abrazaba a toda su bien amada Imperia. En tal extrema situación, el Papa mandó venir y condujo a la bella Imperia a un médico español, quien con razonamientos deducidos de citas griegas y latinas demostró que con tales lloros y pesares la belleza se venía a menos y que por la puerta de las penas se deslizaban las arrugas. Dicha propuesta, confirmada por los doctores en controversia, tuvo como consecuencia que aquella noche se abrieron las puertas del palacio. Vinieron, llenaron las salas y armaron alegre jolgorio jóvenes cardenales enviados de países extranjeros, poseedores de grandes bienes e importantes señores de dicha ciudad de Roma. El pueblo encendió hogueras y todo el mundo celebró la vuelta de la reina de los placeres a su labor, pues por aquellos tiempos era la soberana de los amores. Los artesanos de cualquier arte la querían mucho porque gastaba cuantiosas sumas para edificar una iglesia en dicha ciudad, en el lugar donde se podía ver la tumba de Teodora, que fue destruida durante el saqueo de Roma a la muerte del traidor condestable de Borbón. Puesto que la santa muchacha había sido depositada en un ataúd de plata maciza sobredorada, del cual quisieron apoderarse los malditos soldados. Dicen que aquella soberbia basílica costó más que la pirámide construida antaño, 1800 años antes de la llegada de nuestro divino Salvador, por la dama Rodepa, cortesana egipcíaca, acontecimiento que da pruebas de la antigüedad de este grato oficio y demuestra cuán caro pagaban el placer los sabios egipcíacos, y cómo van despreciándose las cosas, ya que por un tostón se puede tener una camisa repleta de carne palpitante en la calle del Petit Geuleu, en París. ¿No es esto una abominación? Jamás se vio tan hermosa a la señora Imperia como en esta primera fiesta después de su luto. Todos los príncipes, cardenales y demás decían que era digna de recibir todos los homenajes del mundo entero. Junto a ella, representado por un señor de cada uno de los países conocidos, y es así como se pudo demostrar plenamente que la belleza era por doquier reina de todas las cosas. El enviado del rey de Francia, segundón de la casa de L'Isle-Adam,
aunque no hubiese visto nunca a la señora Imperia y tuviera mucha curiosidad por verla, llegó empezada ya la fiesta. Era un apuesto y joven caballero que se había merecido el especial aprecio del rey de Francia, en cuya corte tenía a una dulce amiga a la que amaba con infinita ternura, la cual era hija del señor de Montmorency, cuyas tierras lindaban con las de la casa de L'Isle-Adam. A aquel segundón desprovisto de todo, el rey había encomendado algunas misiones en el ducado de Milán, que él había cumplido con tanta prudencia que le habían mandado a Roma para hacer progresar las negociaciones que los historiadores comentaron extensamente en sus libros. Y como nada suyo tenía, ese pobre y gentil L'Isle-Adam esperaba mucho de tan buen comienzo. Era de mediana estatura, pero de porte tan elegante como una columna, moreno de radiantes ojos negros y una barba digna de un viejo legado a quien nadie podía enredar. Pero además de su delicadeza, tenía el aspecto ingenuo de un niño, que le hacía parecer agradable y gentil como una niña risueña. En cuanto vio a dicho caballero pasearse por su casa, la señora Imperia se sintió presa de una fantasía extrema que la hizo puntear con vehemencia su laúd, haciéndole vibrar con un sonido que desde hacía tiempo no había oído. Al ver esta lozana juventud, experimentó tal embriaguez de amor que si su imperial majestad no se lo hubiese impedido, hubiese ido a besar aquellas apetitosas mejillas que brillaban como manzanitas. Pues bien, tenéis que saber esto: las mujeres llamadas gazmoñas y damas de nobles sayas ignoran todo de la naturaleza del hombre, ya que solo se limitan a uno, como la reina de Francia, que creía que todos los hombres tenían el aliento fétido porque así lo tenía el rey. Pero una gran cortesana como la señora Imperia conocía el hombre a fondo por haber manejado a un gran número de ellos. En su alcoba cada uno no tenía más vergüenza que un perro montando a su madre, y pensando que no la verían mucho tiempo, se mostraban tal como eran. Habiendo muy a menudo lamentado dicha sujeción, ella decía que era más bien un sufre-placer que un súfrelo todo. Eso era el reverso de su vida. Tened en cuenta que un enamorado precisaba a menudo un mulo cargado de escudos para poder pasar la noche en su lecho, aunque el bigardo tuviera que abrirse la garganta si ella le rechazaba. Así pues, para ella fue una fiesta experimentar esa fantasía de juventud semejante a lo que tuvo para aquel curita cuya historia encabeza estos cuentos. Pero al tener una edad más avanzada que en aquellos benditos tiempos, el amor se instaló también más profundamente en ella y se dio cuenta de que era un amor cuya naturaleza era la del fuego, pues no tardó en hacerse sentir. De hecho, se le puso la piel en vivo, como gato despellejado, y le entraron unos deseos de abalanzarse sobre el caballero y de llevárselo a su lecho, como hace un milano con su presa, pero a duras penas se refrenó en sus faldas. Al acercarse él para saludarla, ella se engalló y se enjaezó con su majestad más escarlata, tal como lo hacen las que tienen un capricho amoroso en el corazón. Esta compostura para con el joven embajador era tan grave que algunos creyeron que tenía el espíritu ocupado por él, equivocándose sobre esta palabra según el sentido de la época. A L'Isle-Adam, que sabía cuán amado era por su dulce amiga, poco le importó la señora Imperia, grave o frívola, y se divirtió como cabra suelta. La cortesana, despechada por aquella actitud, cambió de tono. De áspera se volvió pimpolla, pimpollita. Se acercó a él, agudizó su voz, aguzó la mirada, le rozó con su manga, le llamó monseñor, le abrazó con palabras de seda, jugueteó con los dedos en su mano y acabó por sonreírle muy amablemente. Él, no pensando que tan pequeño compañero pudiera complacerla, ya que estaba desprovisto de riquezas y no sabía que para ella su belleza valía todos los tesoros del mundo, no cayó en las redes, se mantuvo erguido como un gallo, el puño apoyado en la cadera. Este total desconocimiento de su fantasía irritó el corazón de la señora, siendo esto la chispa que la abrasó.
Si dudáis de esto, es porque no sabéis lo que era el oficio de la señora Imperia, que de tanto hacerlo podía ser comparada con una chimenea, en la cual se habían encendido un sinfín de fuegos alegres que la habían llenado de hollín. En estas condiciones basta una cerilla para que todo arda allí donde 100 haces de leña han podido humear tranquilamente. Así pues, llameaba por dentro de arriba a abajo de manera espantosa, y sólo el agua del amor podía apagar el fuego que la poseía. El segundón de Lisle Adam se marchó sin percatarse de este ardor. La señora, desesperada por su salida, acabó por perder el juicio de pies a cabeza, de tal modo que le mandó buscar por las galerías, convidándole a acostarse con ella. Tened en cuenta que en ningún momento de su vida había demostrado tal cobardía, ni siquiera para un rey, para un papa o para un emperador, ya que la esclavitud en la cual mantenía al hombre había dado a su cuerpo tan alto valor que cuanto más se rebajaba, más se elevaba. Le fue dicho entonces a este desdeñoso por la muy astuta primera doncella de la señora, que sin duda alguna estrenaría suntuosamente el lecho, pues la señora, con seguridad, le complacería con sus más lindas invenciones amorosas. Muy satisfecho por este fortuito caso, Lisle Adam volvió a las salas. En cuanto reapareció el enviado de Francia, como todos había visto palidecer a la señora por su salida, se armó un jolgorio ecuménico, puesto que la vieron volver con alegría a su bella vida de amor. Un cardenal inglés, que había husmeado más de un panzudo jarro y que quería catar a la bella Imperia, se acercó a Lisle Adam y le dijo al oído: «Enrocadla bien, a fin de que jamás se nos escape». La historia de esta velada le fue contada al Papa al despertarse, quien contestó: «Laetamini gentes quonami surrexi dominus», cita que los viejos cardenales abominaron por profanar los textos sagrados. Viendo esto, el Papa aprovechó la ocasión para regañarlos y les amonestó diciendo que por buenos cristianos que fueran, eran malos políticos. De hecho, contaba con la bella Imperia para amansar al emperador y con estas miras la aguijoneaba con lisonjas. Ya sin luz el palacio, los frascos de oro en el suelo, la gente ebria, durmiendo tirada por las alfombras, la señora entró en la sala, en la que se acostaba, cogiendo de la mano al dulce amigo de su corazón, tan satisfecha que confesó más adelante que su capricho era tan acuciante que poco le faltó para que se acostara en el mismo suelo como bestia de carga y decirle que si era posible la aplastara. Lisle Adam se desprendió de su vestimenta y se acostó como lo hubiera hecho en su casa. Viendo esto, la señora, piafando de impaciencia, aplastando sus sayas medio desabrochadas, saltó a la tarima y se entregó a los juegos amorosos con una brutalidad que asombró a sus sirvientas, que sabían que no había ninguna mujer tan reservada en la cama como ella. Este asombro se apoderó de todo el país, ya que los dos amantes permanecieron en dicha cama durante 9 días, bebiendo, comiendo y entregándose a juegos amorosos de modo magistral y superlativo. La señora decía a sus mujeres que se había encontrado con un fénix de amor, ya que renacía cada vez. No se habló de otra cosa en toda Roma e Italia, más que de esta famosa victoria ganada sobre Imperia, que se jactaba antes de no ceder frente a ningún hombre, y que escupía a la cara de todos, incluso a la de los duques, pues por lo que atañe a los ya mencionados burgraves y margraves, les dejaba aguantar la cola de su vestido y decía que si ella no los pisoteaba, ellos serían quienes lo pisotearían. La señora confesaba a sus sirvientas que al revés de los demás hombres que había soportado, cuanto más mimaba a este niño de amor, más ganas tenía de mimarle y que jamás podría prescindir de él, ni de sus hermosos ojos que la deslumbraban, ni de su rama de coral que la tenía siempre hambrienta y sedienta. Dijo además que si él expresara tal deseo, le dejaría chupar su sangre, comer sus pezoncillos que eran los más hermosos del mundo y cortar sus cabellos, de los cuales solo había dado uno a un buen emperador de los romanos, que lo conservaba como valiosa reliquia colgado a su cuello. Finalmente confesó que su verdadera vida empezaba aquella noche, pues este Villers de Lisle Adam
conseguía que los juegos amorosos la conmovieran y que tan solo en el tiempo de una rozadura de moscas su sangre diera 3 vueltas en su corazón. Con estas declaraciones, más de uno se quedó muy afligido. Desde su primera salida, la señora Imperia dijo a las damas de Roma que moriría de triste muerte si la abandonaba a este gentilhombre, y que como la reina Cleopatra se haría envenenar por un áspid o un escorpión. Y por conclusión, declaró muy abiertamente que a sus locas fantasías les decía un último adiós y que demostraría al mundo entero lo que era la virtud, abandonando su bello imperio para seguir a Villers de L'Isle-Adam, pues prefería ser su sirvienta que reinar sobre la cristiandad. El cardenal inglés hizo observar al Papa que este amor verdadero para uno solo, en el corazón de una mujer que era la alegría de todos, era una infame depravación, y que debía dejar nulo y sin valor por un breve impartibus este casamiento que agraviaba a la buena sociedad. Era tan hermoso y conmovía tanto las entrañas del más desalmado el amor de esta pobre mujer, confesando todas las miserias de su vida, que hizo acallar todos los rumores y cada uno acabó por perdonarle su dicha. Un día de Cuaresma, la buena Imperia mandó a toda su servidumbre que ayunara y les ordenó que se confesaran y que volvieran a encomendarse a Dios. Luego ella misma fue a echarse a los pies del Papa y su arrepentimiento de amor fue tan profundo que de él obtuvo la remisión de todos sus pecados, creyendo que la absolución del ya citado Papa daría a su alma la doncellez que le dolía no poder ofrecer a su amigo. Es de creer que la pila eclesiástica alguna virtud posee, pues el pobre segundón se vio atrapado en redes tan bien embiscadas que le parecía hallarse en el cielo y abandonó las negociaciones del rey de Francia, renunció a su amor para con la señorita de Montmorency y finalmente, deseoso de vivir y morir junto a la señora Imperia, lo dejó todo para casarse con ella. Estos fueron los efectos de los sabios modales de aquella gran dama del placer, una vez puesta su ciencia al servicio de un amor de gran mérito. En una soberbia fiesta dada para sus nupcias, que fueron maravillosas y a las cuales asistieron los príncipes italianos, la señora Imperia se despidió de sus favoritos y palomos. Se rumoreaba que poseía 1.000.000 de escudos de oro. Ante la enormidad de esta suma, en vez de censurar a L'Isle-Adam, todos le hicieron muchos elogios, puesto que abiertamente se demostró que ni la señora Imperia ni su joven esposo, de tan absortos que estaban en la cosilla, no pensaban en aquellas grandes riquezas. El Papa bendijo este matrimonio diciendo que era hermoso ver tal desenlace para la vida de una virgen loca que por las vías del matrimonio volvía a Dios. Así es que aquella última noche, en la cual fue lícito a todos ver a la reina de belleza que iba a convertirse en una simple castellana en el país de Francia, hubo gran número de gente que lamentó la pérdida de las noches de risa, las cenas de medianoche, bailes de disfraces, lindos juegos y aquellas horas lascivas cuando todos le abrían su corazón. Por fin echaron mucho de menos todos los placeres de los cuales gozaban en casa de tan superfina mujer, que parecía más apetitosa que en cualquier primavera de su vida, ya que su extremado ardor amoroso la hacía brillar como el sol. Muchos deploraban aquel triste antojo suyo de acabar como dama de pro. A aquellos les contestaba medio bromeando la señora de L'Isle-Adam que después de 24 años empleados en hacer el bien público se merecía un buen descanso. Otros le manifestaron que por muy lejos que esté el sol, cada uno podía disfrutar de su calor, mientras que ella les privaría de su presencia. Contestándoles la señora Imperia que aún habrían sonrisas para los señores que fueran a ver cómo desempeñaba su papel de dama de pro. A esto replicó el enviado inglés que ella era capaz de todo, incluso de llevar la virtud hasta su punto más extremo. A cada uno de sus amigos dejó su regalo, y a los pobres y miserables cuantiosas sumas. Después renunció a los denarios que había heredado de Teodora y que procedían del ya citado cardenal de Ragush a favor del convento donde, de vivir, hubiera estado su hija y la iglesia
que ella hacía construir. Al emprender la ruta, los dos esposos fueron acompañados un buen trecho por jinetes enlutados e incluso por el pueblo que les deseó mil venturas, puesto que la señora Imperia solo era dura para con los grandes y se mostraba universalmente dulce con los pobres. Así fue festejada aquella bella reina de amor a su paso por todas las ciudades de Italia, donde había llegado la noticia de su conversión y donde todos tenían curiosidad por ver a aquellos esposos tan amantes, caso poco corriente. Varios príncipes acogieron en su corte a tan linda pareja, diciendo que forzoso era rendirle honores a aquella mujer que tenía el valor de renunciar a su imperio sobre todos para convertirse en dama de pro. Pero hubo un desalmado, el llamado Monseñor Duque de Ferrara, quien dijo al segundón de Lisle Adam que su gran fortuna no le costaba muy cara. Para responder a esa primera ofensa, la señora Imperia demostró cuán noble era su corazón, renunciando a todos los escudos que provenían de sus palomos de amor para adornar en la ciudad de Florencia la cúpula de Santa María del Fiore, lo que fue motivo de burla a expensas del señor de este, que se vanagloriaba de edificar una iglesia a pesar de la escasez de sus ingresos. Tened en cuenta que su hermano, el cardenal, mucho le censuró aquellas palabras. La bella Imperia solo conservó sus propios bienes y aquellos que, por cierto considerables, le había entregado el emperador desde su partida y por mera amistad. El segundón de Lisle Adam tuvo un encuentro con aquel duque a quien hirió. Así fue como ningún reproche se les pudo hacer ni a la señora de Lisle Adam ni a su marido. Este rasgo de caballerosidad hizo que a su paso fueran gloriosamente acogidos por doquier, sobre todo en el Piamonte, donde las fiestas fueron muy galantes. En numerosas recopilaciones figuran versos tales como sonetos, epitalamios y odas compuestos entonces por los poetas. Pero toda la poesía era pobre comparada con ella que, según palabras de Maese Boccaccio, era todo poesía. En este torneo de fiestas y galanteos, el que se llevó el galardón fue el buen emperador de los romanos, quien, al conocer la necedad del duque de Ferrara, mandó a un emisario encargado de entregar cartas manuscritas en latín a su amiga, en las cuales le decía quererla tanto por ella misma que se alegraba de conocer su felicidad, si bien se entristecía al ver que su dicha no venía de él, que perdía el derecho de recompensarla, pero que si el rey de Francia le ponía mal semblante, sería para él un asunto de honor el que un Villers se integrara al Santo Imperio y que le daría los principados que él tuviera a bien escoger en su patrimonio real. Contestó la bella Imperia que conocía cuán magnánimo era el emperador, pero que por muchas afrentas que tuviera que sufrir en Francia, se resolvía por terminar allí sus días. De cómo se terminó dicho matrimonio. La dama de Lisle Adam, dudando de cómo iba a ser acogida, no quiso ir a la corte, pero vivió en el campo donde, al comprar el señorío de Beaumont-le-Vicomte, su señor marido la estableció suntuosamente, dando esto lugar al equívoco relatado por nuestro bien amado Rabelais en su muy brillante libro. El segundón adquirió además el señorío de Nointel, los bosques de Carenel, San Martín y demás lugares vecinos de Lisle Adam, donde moraba su hermano Villiers. Con aquellas adquisiciones se convirtió en el más poderoso señor de l'Île-de-France y vizcondado de París. Tuvo a bien hacer construir el magnífico castillo Les Beaumont, derruido hace ya mucho tiempo por los ingleses, y lo decoró con muebles, cortinajes, singulares alfombras, arcones, cuadros, estatuas y cosas dignas de verse, escogidas por su mujer, que era muy entendida, lo que hacía rivalizar dicha morada con los más hermosos castillos hasta entonces conocidos. La vida llevada por los dos esposos era tan envidiada por todos
que en la ciudad de París y en la corte solo se hablaba de dicho matrimonio, de la felicidad del señor Beaumont y por encima de todo de la perfecta, leal, amable y religiosa vida de su esposa, a la que algunos por costumbre seguían llamando señora Imperia, la cual no era altiva ni cortante como el acero, sino que hubiera podido servir de ejemplo para una reina por las virtudes y cualidades de dama de pro que ella poseía. La Iglesia la estimaba por su gran religiosidad, pues habiendo, como decía ella antaño, mucho piulado con gente de iglesia, abades, obispos, cardenales, quienes le llenaban de agua bendita su concha y entre dos cortinas le traían a la memoria su bienaventuranza eterna, jamás se había olvidado de Dios. Tal efecto le causaron al rey las alabanzas que de esa dama se hacían, que deseoso de ver a aquella maravilla, fue a Bebosis, coincidiéndole al señor de Beaumont el honor de dormir en su castillo, permaneciendo allí 3 días y dirigió una caza real con la reina y toda la corte. Tened en cuenta que los modales de aquella beldad, proclamada reina de cortesía y de hermosura, maravillaron al rey, así como a la reina, a las damas y a la corte. Grandes cumplidos recibió L'Isle-Adam en primer lugar del rey, luego de la reina y de todos, por haber sabido elegir a semejante mujer. Era tan imperioso su noble corazón, era tal la tiranía que ejercía sobre ella su violento amor por su marido, que la modestia de la castellana obtuvo más de lo que hubiera conseguido con su soberbia, puesto que fue invitada a la corte y a otras partes. Pensad que sus encantos, escondidos bajo las banderas de la virtud, se mostraron aún más hermosos. El rey otorgó el cargo vacante de la lugartenencia a l'Île-de-France y prebostazgo de París a su antiguo enviado, dándole el título de vizconde de Beaumont, pasando a ser así gobernador de toda la provincia, lo que le permitió ocupar un alto rango en la corte. Pero de aquella estancia quedó una llaga abierta en el corazón de la señora de Beaumont, pues un desalmado, envidioso de aquella felicidad sin sombras, le preguntó bromeando si Beaumont le había hablado de sus primeros amores con la damisela de Montmorency, la cual había cumplido entonces 22 años, puesto que tenía 16 años cuando se celebró el casamiento en Roma, y que dicha damisela le quería tanto que permanecía doncella, se negaba a contraer otras nupcias y se moría de pena en sus sayas. No pudiendo olvidarse del amante que le había sido arrebatado, deseaba entrar en el convento de Chelles. La señora Imperia, en esos 6 años que duraba su felicidad, nunca había oído ese nombre y con eso reconoció entonces cuán amada era. Considerad que aquel tiempo se había consumido en un solo día, que los dos se creían casados en la víspera, que cada una de aquellas noches era una noche de bodas y que si el vizconde se alejaba de su esposa para ir a tratar algún asunto, quedaba sumido en la melancolía, pues ni él ni ella podían perderse de vista. El rey, que quería mucho al vizconde, le dijo algo que se le quedó clavado en el corazón como una espina. «¿No tienes hijos?». Contestó a esto Beaumont como hombre herido en cuya llaga hubiera puesto el dedo. «Monseñor, mi hermano sí los tiene, así pues asegurado está nuestro linaje». Sucedió entonces que los 2 hijos de su hermano murieron de repentina y triste muerte, uno al caerse de un caballo en un torneo y el otro de enfermedad. El señor de L'Isle-Adam concibió tal dolor por aquellas 2 muertes que de tanto como quería a sus 2 hijos, se murió. Y es así como se unieron al señorío de L'Isle-Adam y a los bosques aleñados el vizcondado de Beaumont, las adquisiciones de Carenel y los bienes lindantes, pasando a ser así el segundón cabeza de la casa. Por aquel tiempo, la señora, que había cumplido los 45 años, por su robusta contextura era capaz de tener hijos. Sin embargo, no concebía. Al ver truncado el linaje de L'Isle-Adam, se jactó de engendrar descendencia. Entonces, como en 7 años cumplidos jamás había tenido el más mínimo indicio de embarazo, creyó que aquella no fecundación procedía, según la opinión de un sabio físico que mandó venir de París con mucha cautela, del placer que ellos 2, tanto ella como su marido, siempre más amantes que esposos,
sacaban de los juegos amorosos, impidiendo esto la concepción. Entonces, durante cierto tiempo, se esmeró la buena mujer en permanecer quieta como gallina debajo del gallo, pues el físico le había demostrado que en la naturaleza los animales nunca dejan de procrear, ya que las hembras no utilizan ningún artificio, ni melindres, ni lésbicos juegos, ni otras mil monerías que usaban las mujeres para sazonar las aceitunas de Poissy. Por eso, dijo ella, con toda la razón los llamamos animales. Prometió entonces no jugar más con su querida rama coralina y relegar al olvido cuantos dulces había ingeniado. ¡Ay! Por muy tendida que estuviera, como aquella alemana que fue la causa, por su apaciguado comportamiento, de ser montada muerta por su marido, quien, pobre varón, fue a pedir la absolución de este caso al Papa, que en su famoso breve apostólico a las damas de Franconia expresó el deseo de que se movieran ligeramente durante el juego amoroso para que este pecado no se volviera a cometer. A pesar de esto, la señora Dishley Adam no concebía y se sumió en una profunda melancolía. Luego empezó a observar cuán pensativo estaba a menudo Dishley Adam, al que espiaba cuando éste, pensando no ser visto, lloraba por no tener ningún fruto de su amor. Pronto mezclaron los dos esposos sus llantos, ya que en este hermoso matrimonio todo lo compartían, y como siempre estaban juntos, menester era que los pensamientos de uno fuesen los pensamientos del otro. Al ver la señora el hijo de un pobre, se moría de dolor y reconfortarse le costaba un día entero. Ante tan gran pena, Dishley Adam mandó que todos los niños se mantuvieran alejados de su esposa y le dijo las más dulces palabras, tales como que a menudo los hijos se echaban a perder, a lo que contestó ella que un hijo hecho por ellos dos, que tanto se amaban, sería el más hermoso del mundo. Dijo él que podrían fallecer sus hijos como los de su pobre hermano, a lo que contestó ella que no los dejaría apartarse de sus faldas, del mismo modo que la gallina tiene siempre a sus polluelos al alcance de la vista. En fin, tenía respuesta para todo. La señora mandó venir a una mujer sospechosa de practicar magia y de haber observado estos misterios, la cual le dijo que había visto muy a menudo a mujeres que no concebían a pesar de sus conocimientos del acto de amor, concebir como los animales, es decir, de la forma más simple. Se dispuso entonces la señora a actuar imitando a la bestia, cosa que no produjo ningún hinchazón de vientre, permaneciendo éste tan terso y blanco como el mármol. Volvió entonces a la ciencia física de los maestros doctores de París y mandó buscar a un famoso médico árabe quien había llegado entonces a Francia para dar a conocer una nueva ciencia. Y es así como aquel médico, discípulo de la escuela de un tal señor Averroes, pronunció esta cruel sentencia: por haber recibido a demasiados hombres en su nave y haberse entregado a mil fantasías, como acostumbraba hacerlo cuando cumplía con su lindo oficio del amor, había arruinado para siempre ciertos racimos donde la dama naturaleza había colocado algunos huevos que, fecundados por los varones, eran incubados interiormente y de los cuales nacían durante el parto los pequeños de cualquier hembra provista de mamas, hecho comprobado por la cofia arrastrada por ciertos niños al nacer. Aquellos argumentos parecieron tan sumamente absurdos y necios, tan contrarios a los libros santos, donde queda establecido la majestad del hombre hecho a la imagen de Dios, y tan opuestos a los sistemas vigentes de la recta razón y pura doctrina, que los doctores de París mucho se guasearon. El médico árabe abandonó la escuela y ya jamás se volvió a hablar del señor Averroes, su maestro. A la señora, sigilosamente venida a París, le dijeron los médicos que siguiese su modo de vida, ya que durante sus años de amor había tenido del cardenal de Racouch a la bella Teodora y que las mujeres disfrutaban del derecho de tener hijos hasta que se detuviera la marea de sangre y que por consiguiente procurara multiplicar los casos de embarazo. Le pareció tan prudente aquella opinión que multiplicó sus victorias, pero eso significó multiplicar sus derrotas, puesto que solo obtuvo flores sin fruto. La pobre afligida escribió entonces al Papa que tanto la quería, para hacerle partícipe de sus dolores.
En una amable homilía escrita de su puño y letra, le contestó el Papa que allí donde fallaban la ciencia humana y las cosas terrenales, era menester encomendarse al cielo e implorar la gracia de Dios. Acompañada de su esposo, ella resolvió ir a Notre-Dame de Lys, famosa por su intervención en casos semejantes, e hizo voto de edificar una magnífica catedral en agradecimiento de un hijo. Pero lastimó y magulló sus lindos pies y no concibió nada más que una pena tan violenta que algunos de sus hermosos cabellos cayeron y otros encanecieron. Al fin, las posibilidades de tener hijos le fueron retiradas. De ahí le vinieron espesos vapores, producidos por la hipocondría que amarillearon su cutis. Había cumplido entonces los 49 años y vivía en su castillo de L'Isle-Adam, donde enflaquecía como los leprosos en el hospital de la Santa Cruz. Cuanto más veía a L'Isle-Adam, siempre tan enamorado y bueno como el pan para ella, que faltaba a su deber por haber sido golpeada por los hombres y ahora tan solo era, según decía con desprecio, una olla para cocer morcillas, más se desesperaba la pobrecita. ¡Ay!, dijo un atardecer, atormentado el corazón por sus pensamientos. A pesar de la iglesia, a pesar del rey, a pesar de todo, la señora de L'Isle-Adam sigue siendo la malvada Imperia. De hecho, al ver a ese flamante hidalgo disfrutar de todo a pedir de boca, grandes bienes, favor real, amor sin igual, esposa sin par, placeres como ninguna otra podía darle, y a quien solo le fallaba el deseo más entrañable de cualquier cabeza de familia de alta alcurnia, es decir, el linaje, se apoderaban de ella violentos achaques de rabia. La ocupaba tanto ese pensamiento que, al ver cuán noble y grande había sido él, contrariamente a ella, y cómo faltaba a su deber, no pudiendo darle hijos y sin esperanzas de dárselos, deseaba morir. Escondió su dolor en lo más hondo de su corazón y concibió una devoción digna de su gran amor. Para poder llevar a cabo ese heroico propósito, se hizo aún más apasionada, cuidó con esmero sus bellezas y usó sabios preceptos para mantener su apariencia corporal que desprendía aún un resplandor increíble. Por aquel entonces, el señor de Montmorency logró vencer la repulsión de su hija por el matrimonio y se habló mucho de su enlace con un tal señor de Chatillon. La señora Imperia, que moraba a unas 3 leguas de Montmorency, mandó un día a su esposo a cazar en los bosques y se dirigió ella al castillo donde residía entonces la damisela de Montmorency. Llegada al parque, se paseó y dijo a un criado que avisara a dicha damisela que una señora venía a traerle un mensaje muy urgente y que le rogaba le concediera audiencia. Turbada por la relación que le hicieron de la belleza, cortesía y séquito de la señora desconocida, la damisela de Montmorency apresuradamente se dirigió a los jardines, encontrándose con su rival, a la cual desconocía. «Amiga mía», dijo llorando la pobre señora al ver cuán hermosa era la damisela, «yo sé que, a pesar del amor que sentís para el señor de L'Isle-Adam, se os obliga a casaros con el señor de Chatillon. Tened fe, pues, en la profecía que aquí os hago, que aquel a quien habéis amado y que solo faltó a su palabra enredado en tales redes que un ángel en ellas hubiera caído, quedará libre de su vieja esposa antes de que caigan las hojas. Así se verá vuestro fiel amor coronado con flores. Tened valor, pues, y negaos al matrimonio que se urde, y gozaréis de vuestro bien amado. Prometedme, sobre vuestra fe, amar a L'Isle-Adam profundamente, pues es el más agraciado de los hombres, de jamás causarle pesadumbre y de pedirle que os descubra todos los secretos de amor inventados por la señora Imperia, pues sois tan joven que, practicándolos, será para vos cosa fácil que en su espíritu se borre insensiblemente el recuerdo de aquella». La damisela de Montmorency cayó en tal asombro que no supo qué contestar y, dejando alejarse a aquella reina de belleza, creyó que se trataba de una hada hasta que uno de sus jornaleros le dijo que aquella hada era la señora de L'Isle-Adam. Por muy inexplicable que le pareciera dicha aventura, la damisela de Montmorency dijo a su padre que no accedería al enlace propuesto hasta después del otoño, pues,
Tal es la naturaleza del amor que siempre se casa con la esperanza a pesar de los necios engaños que aquella falaz y agraciada compañera le da a tragar como más dulce miel. Cuando llegó el tiempo de la recogida de las uvas, la señora Imperia no quiso que Lisle Adam se apartara de ella y utilizó sus más resplandecientes encantos de tal modo que hubieseis creído que le quería arruinar, ya que para sus adentros Lisle Adam pensó que tenía cada noche una esposa nueva. Al despertar, la buena mujer le rogaba que recordara siempre aquel amor hecho con tanta perfección. Luego, para conocer la verdad en el corazón de su amigo, le decía: «Pobre Lisle Adam, no nos hemos mostrado prudentes al casar a un jovencillo como tú, que iba a cumplir sus 23 años, con una vieja que iba ya para los 40. Le contestaba él que era tal su gran felicidad que hacía 1000 envidiosos y que a su edad no tenía rival entre las damiselas, y que si por casualidad envejeciera, le gustarían sus arrugas, sabiendo que en la tumba sería bonita y su esqueleto amable». A tales respuestas, que le llenaban los ojos de lágrimas, contestó ella con malicia una mañana que la señorita de Montmorency era muy hermosa y muy fiel. Aquellas palabras hicieron decir a Lisle Adam que le situaba en un estado muy lastimoso al recordarle la única falta que en su vida había cometido, traicionando la palabra dada a su primera dulce amiga, cuyo amor ella había apagado en su corazón. Aquella cándida respuesta hizo que ella, conmovida por la lealtad de un discurso con el que otros hubieran podido herir, le cogiese y le abrazase estrechamente. «Querido amigo», dijo ella, «hace varios días que me veo afectada por una retracción en el corazón que ya amenazó matarme cuando niña, sentencia confirmada por el médico árabe. Si yo muero, quiero que firmemente te comprometas por tu honor de hidalgo a tomar por esposa a la damisela de Montmorency. Estoy tan segura que me voy a morir que dejo mis bienes a tu casa con la condición de que se lleve a cabo dicho matrimonio». Al oír aquellas palabras y al imaginarse eternamente separado de su amante esposa, Lisle Adam palideció y se sintió desfallecer. «Sí, querido tesoro de amor», dijo ella, «Dios me castiga allí donde he pecado, pues los grandes placeres que he experimentado me dilatan el corazón, y según el médico árabe, me han debilitado los vasos que, un día en el que el tiempo será como en el Senegal, reventarán. Así es que siempre he rogado a Dios que me retire la vida en la edad que tengo, pues no quiero ver mis bellezas marchitas por el tiempo». Y vio entonces aquella gran y noble mujer cuán amada era. He aquí cómo obtuvo el mayor sacrificio de amor jamás hecho en esta tierra. Solo ella sabía cuántos atractivos tenían las cópulas, regodeos y lameduras del lecho conyugal, que eran tales que al pobre Lisle Adam le hubiera gustado más morir que vivir privado de los dulces amorosos que ella sabía confitar. Al confesar ella que en una furia amorosa su corazón se destrozaría, el caballero se echó a sus pies y le dijo que para conservarla no la requeriría ya de amores y que viviría feliz con verla y tenerla a su lado, que le bastaría con besar sus cofias y rozar sus sayas. Entonces, prorrumpiendo en llanto, ella contestó que preferiría la muerte a la pérdida de un solo capullo de su rosal silvestre, que moriría tal como había vivido, puesto que por suerte sabía cómo comportarse para que un hombre la cabalgara cuando lo deseara, sin necesidad de decir una sola palabra. Es imprescindible indicar que había recibido del ya mencionado cardenal de Ragús un valioso regalo que ese bigardo nombraba al caso in articulo mortis. Perdonad estas 3 palabras pronunciadas por el cardenal. Se trataba de un pequeño frasco de fino cristal, hecho en Venecia, del grosor de una haba, que al romperlo entre los dientes desprendía el veneno tan sutil de su contenido que acarreaba una repentina muerte sin dolor alguno, y dicha ponzoña la había conseguido de la señora Tofana, mujer diestra en la preparación de venenos en la ciudad de Roma. Ahora bien, dicho cristal estaba debajo del engaste de una sortija, preservado de cualquier objeto contundente por algunas placas de oro. La pobre Imperia acercó el cristal a su boca muchas veces sin resolverse a morderlo,
tal era el placer que sacaba de los instantes que creía eran los últimos. Se complació entonces en recapacitar todas las formas de hacer el asuntillo antes de morder el cristal, y luego pensó para sus adentros que cuando experimentara el más perfecto de los placeres, reventaría el frasquito de veneno. En la noche del 1 de octubre dejó la vida la pobre mujer. Por bosques y nubes se oyó un gran clamor, como si los amores hubiesen gritado: «¡El gran Noc ha muerto!», imitando a los dioses paganos que en el advenimiento del Salvador de los hombres se hundieron en los cielos diciendo: «¡Dio el reventón el gran Pan!», palabra que fue oída por algunos navegantes en el mar Eubeano y conservada por un padre de la Iglesia. Dios se había esmerado tanto en hacer un modelo irreprochable de mujer con la señora Imperia que se murió sin que la muerte la dañara. Dicen que tenía un cutis magníficamente coloreado por la proximidad de las alas resplandecientes del placer que lloraba y yacía a su lado. Sin pensar ni un solo instante que ella había muerto para liberarle de una mujer yerma, ya que el médico que la embalsamó no dijo palabra sobre la causa de esa muerte, llevó su esposo un incomparable luto. No se descubrió la tan perfecta realización de esa muerte hasta 6 años después del casamiento del señor con la damisela de Montmorency, pues esta ingenua le contó la visita de la señora Imperia. Desde entonces fue arrastrando el pobre caballero unos días melancólicos y terminó por morir, no pudiendo alejar de sus recuerdos los placeres de amor que una necia no tenía el poder de restituirle. Y así demostró la verdad que por aquellos tiempos se pregonaba, que aquella mujer jamás moría en un corazón donde había reinado. Esto nos enseña que la virtud solo es respetada por aquellas que practicaron el vicio, puesto que entre las mujeres más honestas, por muy alto que las coloquéis en el pedestal de la religión, pocas hubieran resuelto dejar así la vida. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí esta primera entrega de cuentos libertinos escritos por el escritor francés el gran Honoré de Balzac. Bueno, decirme o dejarme lo que queráis en los comentarios, aunque sea simplemente saludarme. Para mí es un orgullo y un honor que haya gente pues, que de las diferentes partes del mundo de donde sois, que me deje pues su cariño a través de un comentario, de un like, de la visualización. Y por favor, pues también todo el que quiera que no esté suscrito al canal, pues se puede suscribir. Os recuerdo que tengo otro espacio, Cuentos Inmortales TV, que de momento lo tengo en stand-by, lo tengo un poquito paralizado. Esperemos que a mediados de verano pues lo pueda volver otra vez a poner en marcha. Pero como digo, de momento pues os iré subiendo las cosas aquí a Microcuentos Universales. Mil gracias por haber estado ahí, mil gracias a todo el mundo por, como digo siempre, el cariño que me dais. Os deseo lo mejor para esta semana que comienza. Un beso muy fuerte, os mando un abrazo de luz allá donde estéis, cuidaros mucho y por favor, espero que estéis para la siguiente entrega. Besos. Chao.